tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente en Hablando de, en este encuentro semanal a través de nuestras redes sociales. Hoy es un placer, es un gusto charlar con Leandro Mora Alfonsín, economista, docente de la UBA, una persona que está en la provincia de Misiones y de la cual obviamente vamos a hablar de lo que la apasiona, el fútbol. Mirá, al fin alguien que me convoca para lo que realmente sé. Digamos, en algún momento vamos a hablar del fútbol con Leandro, pero en este caso tenemos que hablar de la realidad cotidiana, de lo que es la economía, de lo que es el día a día en este transcurso de la Argentina en donde pasan cosas, ¿no? Realmente pasan cosas. Los otros días charlando por radio te decía de que según la visión de uno, desde uno se pare, tiene una óptica, una idea de cómo está la economía. Si uno separa la heterodoxia o la ortodoxia, dirá que estamos bien o que estamos mal. Lo concreto que los estudios dicen, Leandro, de que hace 8 años que en la Argentina la economía no crece. Si bien uno puede contrastar el cuatrienio de este gobierno de Macri con el cuatrienio del gobierno anterior, y los indicadores son absolutamente negativos de este cuatrienio contra el otro cuatrienio. Pero lo concreto es que la economía siempre estuvo estable, ¿no? A ver, a mí lo que me parece interesante es, más allá de los periodos o de los indicadores, porque no, podemos juntarnos y hablar horas de tal indicador que da de una manera o de la otra. Yo creo que hay que entender el momento histórico en el que está la Argentina y eso explica la última década. Argentina lo que está teniendo desde... A ver, 2011 fue año pico de todo. Producción de acero, importaciones, producción automotriz, 865.000 autos, nunca se logró ese número después nuevamente, digo, año récord en todo sentido. Y de ahí en adelante, no hemos vuelto a tener una economía a esos niveles. Digo, la economía empezó a estancarse al principio y a caer desde 2016 en adelante. La ocurrencia de eso no tiene que ver tanto en sí con los indicadores son la consecuencia, es como cuando vos tenés fiebre, en realidad tenés gripe o tenés pulmonía, pero la fiebre es el indicador. Bueno, los indicadores son eso, es la muestra de un problema, y el problema estructural que tiene la Argentina es la restricción externa, o técnicamente la sobrevaluación constante del tipo de cambio. Cuando yo te dejo el tipo de cambio permanentemente barato, empieza a escasear. Es decir, ¿qué es la restricción externa, para decirlo en criollo? Es cuando tus necesidades de divisas, para cuenta corriente, importaciones, energía, utilidades y dividendos de las empresas, etcétera, múltiples usos, son superiores a tu capacidad de generar dólares. Vos tenés dos maneras de generar dólares, o con exportaciones o tomando deuda. La deuda no es algo malo en sí, el tema es para qué te endeudas. Si yo me endeudo para simplemente gasto corriente, bueno, voy a tener un problema en algún momento. Es como si vos tomás deuda para irte de joda el fin de semana, vas a tener un problema si sistemáticamente esa es tu conducta. Ahora, si yo tomo deuda para poner créditos para que las pymes compren nueva maquinaria, nueva tecnología y contraten personal, si yo tomo deuda para canalizarla en obra pública, que baje el costo de transporte, el costo de energía, el costo logístico, la deuda se repaga de otra manera y aumenta la competitividad de la economía. En Argentina lo que vos tuviste fue dos modelos distintos, el último kirchnerismo y el gobierno de Cambiemos, en los que la restricción externa como tema fue mal diagnosticado. Por el lado del kirchnerismo, Cristina, en el primer discurso que da de su segundo mandato, o sea, el tercero kirchnerista, el segundo de ella, el primer discurso que da, que es en la conferencia industrial de Lubía en noviembre de 2011, ella dice, se viene la sintonía fina, vamos a empezar a medir el tema tarifas, a medir la tasa de interés, a medir ciertas cuestiones para que haya un funcionamiento más normal de la economía. 2 semanas después pone el cepo, 2 semanas después de ese discurso, que no es sintonía fina, sino que es trazo grueso. El cepo generó distorsiones, un tipo de cambio paralelo, los dólares se seguían yendo, tuvimos en 2013, por ejemplo, 15.000 millones de dólares de cuenta corriente cambiaria deficitaria, es decir, tuviste los problemas que conocemos que trajo el cepo. Y Cambiemos, cuando llegó, hizo lo contrario. Lo que hizo fue, ok, vamos a levantar el cepo, vamos a salir a tomar deuda afuera, pero vamos a salir a tomarla indiscriminadamente. Fue algo como más, así como René Magritte, el pintor belga, decía, esto no es una pipa, y era el surrealismo belga, el macrismo dijo, esto no es una restricción externa. Si a mí me prestan dólares, no hay restricción. Lo cual es mentira, porque en algún momento vos tenés que pagarlo. 188.000 millones de dólares de deuda después, que es donde estamos hoy parados. Un poquito más. Tenemos
No, la cuenta me da 188, con Fondo Monetario incluido. Tenemos una economía frágil, tenemos una economía que no ha mitigado la sensación de riesgo y tenemos una economía real rota. Pero el problema en sí, constante, es la escasez de dólares. Entonces después podemos ver los indicadores cómo responden, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo, o mejor dicho, tomar un punto de partida de cuál es el problema argentino. Ahora, ¿por qué se da esa escasez de divisas en la Argentina? Vos decías, somos un país que dependemos de la exportación y además de lo que podemos producir nosotros internamente. Hubo un contexto internacional, mundial, que afectó. Argentina estaba fuera, digamos, en los periodos kirchneristas, para denominarlo de una manera, Argentina estaba fuera del mercado internacional. Tenía litigios con fondos buitres, etcétera, etcétera. Lo que pasó con el Lehman Brothers le afectó casi nada a la Argentina. Sí, porque en ese momento Argentina, si bien estaba en default una parte de nuestra deuda, el hecho de haber pagado al fondo y demás, lo que te dejaba era blindado de ciertas cuestiones de las cuestiones financieras internacionales. Pero, a ver, cuando empiezan a caer, el año récord de exportaciones es 2011. 88.000 millones de dólares de expo tuvimos ese año. Hoy tenemos exportaciones por un 29% menos que en esa época. Pero no paró la economía mundial, no desaceleró China. Lo que frenó fue Brasil. Lo que empieza, sobre todo en 2013 y hasta 2018, es una fuerte recesión en Brasil. Que si uno se pone a pensar, el 48% de nuestros productos manufacturados con alto valor agregado se exportan a Brasil. O sea, de las exportaciones industriales, la mitad va a Brasil. Entonces, Brasil estornuda, Argentina le agarra gripe. Ese es el circuito. Entonces, ante esa merma del contexto internacional, que es Brasil me compra menos, tengo una Europa que compra menos por la crisis interna, los commodities valen menos, ante esa situación había que regularizar el frente externo. Kicillof toma nota de esto. Lo que hace Kicillof como ministro de Economía es tratar de regularizar el frente externo argentino. Él arregla el Club de París, arregla Repsol, arregla CIADI. Lo que quedó pendiente era el tema de los buitres. El 1 de enero del 2015, que se cae la cláusula Rufo, que era esa famosa cláusula que decía, a ver, Argentina defaultó en 2002. Sí. Y luego hizo dos canjes, el de Lavagna en el 2005, el de Vudú en el 2010. ¿Qué es un canje? Un canje es que a todos los que tenían un papelito que decía Argentina me debe, ¿sí? Yo le dije, mira, yo esto no te lo puedo pagar. Te puedo pagar un 30% de esto. Y te prometo que es lo máximo que puedo pagar hasta el 1 de enero de 2015. ¿Aceptás? Lavagna lo hizo en 2005, el 72% de los acreedores aceptaron. La cosa venía bien, cuando Vudú lo abre en el 2010, el 92,7% de los acreedores lo aceptan. Te queda un 7% que son los holdouts. Holdout significa esperar afuera. Es el que espera afuera, que no se mete en un acuerdo. No es hold in, claro. Se queda afuera. De esos algunos son buitres. Son tipos que ya compraron la deuda defaulteada y lo único que quieren es cobrar al 100 porque tienen espalda financiera para aguantarla. Cuando Kicillof trata de regularizar el frente externo, quedaba eso. Y el 1 de enero de 2015, año de elecciones, no había incentivos políticos, ni del kirchnerismo para terminar de hacer un arreglo, porque lo que te pedían los buitres era excesivamente alto para lo que se estaba negociando, ni de los buitres para negociar, porque ganase Macri, Massa o Scioli, cualquiera de las tres opciones que eran en ese momento las... Había un pleno aval, digamos. Ibas a hacer un arreglo mejor. Entonces empezó a jugar como el juego de la gallina, el de la película de James Dean, Rebelde sin causa. Iban dos autos, así, y a ver quién afloja primero. Entonces ninguno de los dos quiso chocar, entonces no se hizo la negociación y quedó la cosa de los holdouts pendiente para el nuevo gobierno. El nuevo gobierno arregló como, o sea, lo que le dijeron, arregló. Le dijeron es tanto, puso tanto. Se salió del cepo, tuvimos una depreciación muy fuerte en el 2016 atada a eso, inflación del 36%, el 2017 fue un año de recuperación pero que no alcanzó para compensar la caída del 2016. Sí, creo que al 2%. 2,8%. El 2018 fue un año desastroso, que podemos hablar largo y tendido del 2018 si querés en un rato, y este año no va a compensar. Pero podemos acotarlos ahí, Leandro. ¿Por qué se da la corrida del 2018? ¿Cuál es el efecto interno o externo que termina en esta corrida de una devaluación casi más del 40%? El tema en el 2018 se da por dos causas, sino hay varias causas que confluyen, pero tienen que ver en parte con una concepción del macrismo respecto de la Argentina y de la economía argentina, en parte por los factores exógenos y en parte por la política económica del 2017. Voy paso por paso. Cuando asume Cambiemos y gira 180 grados, levanto el cepo y tomo deuda a lo pavote, digamos, por decirlo mal y pronto, hay una excesiva confianza en lo que el mundo te puede dar. Argentina salió al mundo, ¿sí?,
como decía el gobierno. Solo que el mundo no estaba ahí. Era otro mundo. No era el mundo de 2013, claro, de Obama, tasas bajas, acuerdos internacionales y libre comercio. Era un mundo con en ciernes de una guerra comercial, con las tasas de interés mucho más altas, con países emergentes en riesgo. Digo, era otro mundo. Tomar deuda en ese mundo había que ser mucho más precavido. En el 2017, la política de Cambiemos, después de una recesión que hubo en el 2016, era la de los brotes verdes. Empiezan a mejorar, esto que vos decías al principio de la charla. Algunos indicadores empiezan a mostrar reacción y nuestro objetivo es bajar la inflación. Con lo cual, tenemos una política de tasa alta que me va bajando la inflación de a poco y con eso tiramos. Hasta que llega el 28 de diciembre de 2017. Conferencia de prensa, Marcos Peña, Duhovne, Sturzenegger y demás. Modifican todo. Ahí fue el cortocircuito entre el Banco Central y la jefatura de gabinete. Que se pide, mira, hagamos esto un poco más rápido, bajemos las tasas. Sturzenegger dice, si bajamos las tasas, la gente no está preparada para confiar tan rápido en el peso. Claro. Va a dolarizar. Dicho y hecho, en enero, antes de que salga la corrida, en enero el dólar pasa de 17 a 20 y empieza a fabricarse ahí la inflación de marzo. Cuando te sube el dólar, ¿qué pasa cuando en Argentina sube el dólar? ¿Qué pasa? Vos subís el dólar y muchos insumos importados, tintas, bienes intermedios de la industria, algunos metales, o sea, cosas que se necesitan para fabricar, suben el precio. Pero Leandro, ¿por qué si te mueven el dólar en la economía argentina? Esto es lo que te estoy explicando. Bueno, hay una traslación de costos. Pero hasta el tema de alimentos. Voy paso a paso. Primero vos tenés una traslación de costos en sectores, sobre todo industriales, que son sensibles al tipo de cambio, y ellos ese aumento de costo lo trasladan al precio. Ajá. Ahora, en una economía inestable como la Argentina, en la que nosotros tenemos de los últimos 50 años, más años recesivos que años de expansión, somos una economía en ese sentido muy volátil, el argentino se acostumbró a ver en el precio del dólar el precio de la economía, entre comillas. Entonces, cuando sube el dólar, el tipo que te está alquilando el departamento te sube el alquiler, el peluquero te sube el corte de pelo, todos empiezan a pensar en clave dólar. Y eso impacta, o sea, esa inercia inflacionaria que nosotros tenemos y ese contagio del precio del dólar sobre el resto de los precios de la economía es una particularidad argentina que no hay que subestimarla, cosa que hizo Cambiemos. Cuando nosotros llegamos a marzo, llegamos con el peor número de inflación desde que empezó el proceso de desinflación. 2,3, no me acuerdo cuánto era, pero era muy alto en función de lo que venía bajando. Y en ese momento pasa lo que cualquier consultora económica venía anunciando que iba a pasar desde hacía 3 años. Iban a subir las tasas internacionales de la Fed. O sea, el precio del dólar a nivel internacional iba a subir. Cuando sube ese precio, es más caro para vos, que necesitas dólares, salir a buscarlos. ¿Cuál fue la respuesta del Banco Central de la Argentina a eso? Yo no voy a devaluar. Porque si devalúo, me pasa lo de enero, es inflacionario. Entonces no voy a devaluar. Voy a usar reservas para contener el tipo de cambio y que no se me escape, a pesar de que subió el precio del dólar en todo el mundo. El mercado, que lo único que le interesa al mercado es la ganancia de corto plazo, no hay amiguismos, no hay códigos, no tiene por qué haberlos tampoco. Me acuerdo del ministro Cabrera, ex ministro Cabrera, que decía que los industriales eran llorones. Los del mercado, que no lloraban tanto, muy amigos no eran, porque la ganancia de corto plazo era lo que los movía. Descontaban que Argentina por lo menos tenía que devaluar para acompañar a Brasil. ¿Por qué? Porque nuestro principal socio es nuestro principal competidor. Si Brasil devalúa, Argentina devalúa. Claro. Siempre ocurre lo mismo. Argentina se resistía. En una semana se fueron 10.000 millones de dólares de reservas. Y ahí empezó la corrida cambiaria, por no tomar la medida a tiempo. Entonces después, ¿qué hizo el Banco Central y qué hizo la gestión económica de Cambiemos? Tartamudeó. Vendió reservas, subió el tipo de cambio, subió la tasa de interés 3 veces, vendió futuros de dólar, que era una causa judicializada y no se podía, sí. Y todo eso lo llevó al Fondo Monetario Internacional. Ahora, Leandro, es difícil, ¿no? Pero en 1 minuto y medio, 2. ¿Cómo salimos? No, en 1 minuto y medio, 2. Bueno, a ver. En 1 minuto y medio, dale. En 1 minuto y medio, a ver, de 2020 en adelante lo que ocurre es que nosotros tenemos una economía donde todas las fragilidades que contamos quedaron expuestas y donde la economía real viene cayendo duro. La pobreza muy probablemente en el primer trimestre del año esté casi en el 35%, y eso es el país que se hereda. ¿Cómo se sale de eso? Primero y principal, no renegando de lo que tiene que estar arriba de la mesa en la discusión económica, es la política. Tienen que estar representados los intereses de los trabajadores, los intereses de las pymes, los intereses de los empresarios. No podemos pensar simplemente en el precio del dólar y en las cuestiones de mercado. Esas son condiciones necesarias, pero no condiciones suficientes. La crisis
que Argentina empezó a experimentar el año pasado no tuvo sus últimos capítulos. No estamos en el fin de esa crisis. Le quedan capítulos por venir. Y de esa crisis, primero hay que gestionarla. Antes de salir, primero hay que gestionarla. Y la gestión de esa crisis requiere política. Si la dirigencia argentina no se mete eso en la cabeza y subestima eso, vamos a seguir observando muchos episodios de zozobra cambiaria y de incertidumbre en el mercado y de corridas que no pueden ser contenidas. ¿Por qué? Porque no anteponen la política a esas soluciones. ¿Hay luz al final del puente? ¿Del túnel? Esperemos que sí. O sea, uno trabaja y uno se queda en el país para que sí, pero eso depende muchísimo de 1000 factores. Es un país difícil la Argentina, es un país volátil, tiene una historia volátil y con esto te cierro. Si nosotros tomamos 2014 recesión, 2015 recuperación, 2016 recesión, 2017 recuperación que no alcanzó a comenzar la caída, 2018 desastre, 2019 no vamos a comenzar la caída. Un empresario que estuvo de 2014 en adelante tiene un nivel de producción menor que el del 2013. Ese tipo nosotros le pedimos que invierta, a ese tipo nosotros le pedimos que contrate gente, a ese tipo nosotros le pedimos que se endeude. Ese tipo cada vez confía menos porque la torta se va achicando. Entonces, para hablar de luz, primero lo que tenemos que garantizar es que ese tipo, que es el que pone la plata para contratar a una persona y que crezca el valor agregado en la Argentina, tenga un mínimo umbral de rentabilidad. Sin rentabilidad, nadie pone plata, nadie labura por amor al arte. Leandro, muchísimas gracias. No, gracias a vos. En Hablando de, nos volvemos a encontrar aquí hoy charlando con el economista docente de la UBA, Leandro Mora Alfonso.